Muy bien, ahí arranca. El video empieza a grabarse, así que, bueno, siempre invitándoles a que vamos a tener nuestra cámara encendida, que nos ayuda a concentrarnos también y nos evita de estar ocupándonos tal vez en alguna cosa, salvo que fuera necesario, pero en la mayoría de los casos es mejor estar en un lugar de la casa donde podamos estar concentrados y aprovechar bien nuestro tiempo. Así que te invito a prender tu cámara. Em, Y bueno, estaremos observando, vamos a estar estudiando estas semanas lo que es el llamado, vuelvo y repito, las cualificaciones y el orden de la iglesia, cómo funciona, qué implicaciones tiene en la vida de la iglesia el hecho de ordenar a un pastor, ¿no? Entonces, nuestro tema es poder observar esto, tener en claro bíblicamente cómo funciona, no hacerlo según lo que nos ha parecido, lo que nos parece, sino más bien hacer un debido proceso con respecto a lo que es el ministerio pastoral. Si estás aquí con nosotros y eres miembro de esta iglesia, presta la atención a esto porque tiene que ver con nosotros. Si estás acá y eres asistente a nuestra iglesia, ya vienes buen tiempo, vienes algunas semanas o algunos meses o tal vez ya más de un año con nosotros, presta atención a esto porque anhelamos que seas miembro de nuestra congregación, de la iglesia, de cualquier iglesia que donde se predica la palabra del Señor, te animamos y te estimulamos a que seas miembro. Si estás acá y quieres entender más sobre este tema, pues presta mucha atención, toma nota y podamos extraer la riqueza sobre lo que es el ministerio pastoral. Hay varios recursos, varios libros. A mí me gusta mucho, se le ha llamado ministerio cristiano, ministerio pastoral, teología pastoral, ministerio eclesial y demás. Tiene que ver con lo que es la teología pastoral, el ministerio pastoral. Tiene que ver con el pastorado. Y lo que vamos a estar hablando acá es a la luz de la palabra del Señor, que es lo que significa, qué es lo que significa, qué es un pastor, quién es un pastor, cuál es el carácter de un pastor, cómo examinamos que este hombre ha sido llamado al ministerio pastoral. Y bueno, tenemos obviamente aquí muchas preguntas para poder responder y eso es muy bueno. Y a su vez también, gracias al Señor por la buena cantidad de recursos que hay, que anhelamos que se sigan traduciendo más. Hay un libro tres tomos, mejor dicho, del pastor Albert Martin que se llama Teología Pastoral. Y es un libro maravilloso que todavía está en proceso de traducción, esperamos llegue a nuestras manos, ¿no? Pero el Señor nos ha dado su palabra, que es suficiente, y necesitamos atender con diligencia lo que es su palabra. Vuelvo y repito, si llevas ya tiempo con nosotros y o eres miembro o estás asistiendo a nuestra iglesia o nos has visitado, ¿verdad? Y estás aquí con nosotros en nuestra reunión de estudio, en el grupo de estudio, eres bienvenido. Y mi anhelo es que podamos juntos entender y tener claridad respecto a lo que es el ministerio pastoral, el llamado al ministerio, las cualificaciones para un pastor, su carácter y cómo es el proceso debido de una iglesia para que esta persona llegue a ser observada y ordenada como un pastor. Así que al observar todo esto y mencionarlo, tal vez tú y yo tengamos preguntas, posiblemente tengamos en mente algunos preconceptos de cómo lo vimos en tal parte o en otro lugar, o cómo lo hicieron aquí o cómo lo hicieron allá. El asunto es que podamos dejar que el Señor venza cualquier idea preconcebida, cualquier preconcepto que tal vez tú y yo tengamos y que su palabra sea por encima de cualquier idea nuestra lo que gobierne. Porque su palabra es autoridad. Y nuestros pensamientos pueden equivocarse, nuestras ideas pueden ser erróneas o tener errores, ¿no es cierto? Y necesitamos dejar que Dios gobierne por medio de su verdad como lo ha hecho desde siempre y como lo hace aún ahora. Así que dicho esto, tomando en cuenta lo que vamos a estar observando, no te aseguro de cuánto tiempo tardaremos, no quiero que sea tal vez mucho tiempo, porque inevitablemente vamos a llegar a estudiar en Primera de Timoteo que estamos estudiando, vamos a llegar al capítulo 3 y estudiaremos los textos que hablan sobre los pastores y su carácter, y los diáconos también y su carácter, pero al dedicar tiempo a esto, lo que hacemos es seguir el proceso debido de una iglesia naciente, una iglesia establecida. Y para eso, obviamente, voy a valerme de varios recursos que están a nuestro alrededor, sobre todo de las escrituras. Pero para esto te pido, por favor, tomes tu Biblia y te acerques conmigo a a Tito, ¿sí? No vayas a primera de Timoteo, que lo veremos después, ve a Tito. Acerquémonos a Tito y después te voy a invitar a que me acompañes a Efesios. Vamos a meditar brevemente en estos textos. Hoy tenemos una breve introducción a lo que es la teología pastoral con miras obviamente, no estamos estudiando esto simplemente por el deseo de estudiarlo, ¿verdad? No es un curso para toda la iglesia, para los que quieren ser pastores, más bien es una introducción a este tema para que como iglesia, como miembros, podamos tener en cuenta qué es lo que tenemos que observar, cómo tenemos que observar,
Y entonces, ¿cuáles son aquellas cosas que debemos tener en cuenta a la hora de observar quién es aquel regalo que el Señor está dando a nuestra iglesia o cuáles son esos regalos, quiénes son, ver si tienen el carácter correcto, ver si son llamados realmente, probarlos y entonces colocarlos en el ministerio, reconocerlos? Voy a tener que hablar de forma inevitable del tema del gobierno de la iglesia, aunque en alguna otra ocasión lo hemos estudiado con los miembros. Voy a hacer un preámbulo brevemente respecto a este tema. Pero, por favor, acompáñame a Tito capítulo 1. Tito es el hermano de Timoteo. No son hermanos en la sangre, pero sí en la fe. Y son hijos del mismo padre espiritual, por así decirlo. Aunque en nuestro lenguaje ahora no se usa mucho este término, sino más bien en un contexto más extraño. Déjame decirte, sí, Pablo era padre de Timoteo en el sentido de que él lo engendró en la fe, ¿no? Le predicó el evangelio, le llevó a ser instruido bíblicamente, le mostró el camino sobre el llamado, lo preparó, lo discipuló, etcétera, etcétera. Entonces, la forma cariñosa, como veíamos el domingo, de cómo Pablo se refiere a Timoteo como a Tito, es hijo en la fe o verdadero hijo en la fe, ¿verdad? Estos representan lo que yo soy, son extensiones de lo que yo soy, decía Pablo. No porque Pablo sea algo en particular por sí mismo, sino que son imitadores verdaderos del apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo imitador de Cristo e invitando a otros a que puedan imitar a Cristo también. Así que, teniendo esto en mente, quiero que podamos considerar ese texto. Vamos a leer el texto en 1 Timoteo capítulo 1, vamos a leer desde el verso 1, ¿sí? En adelante. Dice Pablo, siervo, 1 Timoteo, Tito 1, del 1 en adelante. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada, conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Y aquí, después de todo este preámbulo, ¿verdad? Viene a decir el destinatario, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Le da el saludo, gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y luego, así como vimos en nuestro estudio expositivo, en nuestra predicación expositiva sobre 1 Timoteo, pasa a hablar de la encomendación o la encomienda, el pedido, la razón de por qué Timoteo se quedó en Éfeso y la razón de por qué Tito en este caso se quedó en Creta. Presta atención, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Amada iglesia, el versículo 5 es el cual deseo que podamos meditar brevemente, luego pasar obviamente por varios textos que la palabra enseña sobre este tema. Pero si observamos el modelo bíblico de cómo funciona una iglesia comienza con cristianos o con creyentes, ¿sí? Que es lo mismo. Los creyentes o los cristianos deben ser profundamente observados y examinados. Y una vez que se reconocen como creyentes, donde se confirma que hay verdadera fe o común fe, y frutos reales de una fe verdadera, un arrepentimiento verdadero, entonces podemos decir, aquí hay creyentes. Y esto no es algo que sea de la noche a la mañana. Por eso como iglesia hemos llevado un proceso como misión inicialmente de aproximadamente 3 años, que obviamente es un proceso ciertamente medianamente, o sea, o mediano, porque no fue tan atenuante o tan pesado como llevar 10 años de proceso o hacerlo muy rápido, como en 6 meses o un año, ¿no? No es un proceso instantáneo de plantación de iglesia, pero tampoco fue tan extendido, tan largo. Ahora, ¿por qué mencionamos todo esto? Porque obviamente cuando empezó la Iglesia Bautista Reformada Providencia, esta iglesia empezó con sus miembros, porque toda iglesia, toda misión y todo proceso de plantación debe iniciar con miembros que son creyentes, es la primera fase de un proceso de plantación, que deben estar comprometidos con la doctrina que creen, que es el proceso de estudio de doctrina juntos que hicimos al estudiar nuestra confesión, que estudiaremos más adelante eso también, un estudio breve, al estudiar lo que son nuestros distintivos y demás, y voluntario, que involucra un pacto y también involucra no solo un pacto, sino también involucra una constitución que refleja el pacto que se ha hecho, ¿no? Entonces,
Estos términos son muy importantes y me va a dar mucho gusto que podamos irnos relacionando con esos términos. Creyentes, comprometidos y voluntarios. Esa es la palabra. Ahora, cuando ya tenemos una iglesia, la iglesia está en su función completa, o sea, está funcionando de principio a fin perfectamente. No, ¿verdad? Es como cuando vemos a alguien que acaba de nacer, un pequeño bebé que acaba de nacer. Ya es una persona, tiene su nombre, su apellido, ya está registrado, ya tiene este, su camita, su cuna y todas estas cosas, pero todavía no está funcionando al 100%, ¿no? En el sentido de uno desearía que ya camine, que ya hable, ¿verdad? Que ya pueda correr y hacer todo esto, pero es necesario tiempo para todo esto. Entonces el tiempo ayuda con un debido proceso, alimentación sana, ¿verdad? Ejercicios, diferentes actividades, etcétera, etcétera. Así también en la iglesia. Una iglesia inicia su proceso de establecimiento como misión o bien de gestación hasta establecerse como iglesia, pero se establece como iglesia cuando ya tiene sus creyentes comprometidos y voluntarios, o sea, miembros que abrazan la misma verdad, creyentes verdaderos que han hecho un pacto delante de Dios. Así que, teniendo en cuenta esto, el asunto es que estamos anhelando poder dar los pasos adecuados como iglesia para poder seguir el proceso debido. Y entre estos procesos está el que como iglesia tenemos que tomar decisiones. Y eso involucra que los miembros de la iglesia puedan participar de estas decisiones y aquellos que están como asistentes en nuestra iglesia puedan pasar a ser miembros también de nuestra iglesia. Por eso anuncié el día domingo que en julio, si el Señor lo permite y nos concede esta oportunidad, podremos iniciar una nueva clase. Estaremos anunciando de qué modo será, en qué circunstancias será, pero una nueva clase para los que deseen entender lo que significa ser miembro de la iglesia, qué implicaciones tienen, qué se requiere para, y entonces libre voluntariamente, después de entender todas las implicaciones y el significado de, puedan solicitar su membresía voluntariamente en nuestra iglesia y puedan unirse al debido tiempo a nuestra iglesia por medio de su disposición voluntaria, como la aprobación de los miembros de la iglesia, que es la forma en la que funciona la iglesia, es lo que se refleja en nuestra constitución. Y entonces, al verlo de esta manera, mi anhelo es que sepan que estos son parte de los procesos. Tal vez el proceso inicial, al cumplirse un año como iglesia, nos lleve a poder ver estos pequeños pasos, ¿no? Pero imagínense, Pablo fue en sus viajes misioneros de diferentes lugares, en el caso de, por ejemplo, cuando lees el texto de Antioquía, cuando lo reconocen a él y a Silas y los envían, pues él va por diferentes ciudades y lugares predicando el evangelio, confirmando verdaderas conversiones y estableciendo iglesias. Pero regresando o retornando de su viaje misionero, lo que hacía era pasar por los diferentes lugares, confirmando que esas iglesias estén establecidas y estableciendo ancianos. Ahora, en este caso, Pablo viaja por Creta, en este caso, Pablo viaja por Éfeso, Pablo habla con Timoteo, habla con Tito y les da encargos, les encomienda, ¿sí? Estaremos observando un poquito el contexto de lo que son Timoteo y Tito, que de alguna forma parecen hacer una labor misionera en un sentido y en otro sentido también una labor pastoral. Pero en el texto que tenemos acá se hace referencia a algo. Por esta causa te dejé en Creta. Es lo mismo que le dice a Timoteo. Por esto, esto te escribo, te pedí, como te encargué, que te quedases de Macedonia. ¿Para qué? Y comienza a explicarle, mandes a que otros no enseñen cosas que están en contra de la doctrina, ¿verdad? En este caso le dice, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras orden, en orden lo que queda, para que pusieras en orden lo que queda. Qué palabra interesante. Y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Esta es la versión de la Biblia de las Américas. Tenemos la versión de la Biblia Reina Valera, que es la más común y la palabra es como más fuerte, ¿no? Dice para que corrigieses lo deficiente. Eso dice la Biblia Reina Valera. Y es súper interesante esta expresión. El asunto es que una iglesia que se ha constituido, pero que no tiene pastor o pastores, no tiene oficiales establecidos, todavía está en un estado de deficiencia. Sí, ya es una iglesia, pero no está operando y funcionando a toda su capacidad, con toda su eficiencia. Entonces, en el lenguaje de la Reina Valera, para que corrigiese lo deficiente, involucra que la deficiencia que había en Creta es que las iglesias que habían en las ciudades en Creta no tenían pastores. Y la tarea de, en este caso, Tito, por orden del apóstol Pablo, obviamente una autoridad en este contexto, que va a hablar de eso en un momento, de las autoridades que Dios le ha dado a su iglesia, tenía que corregir esa deficiencia. Y la forma en la que se corrige esto es estableciendo ancianos.
Y por cierto, la palabra anciano, como el término pastor, como a su vez el término obispo, es un término triple para referirse a la misma persona o al mismo oficio, ¿sí? No se refiere a los obispos como quienes son un cargo superior y después a los ancianos como tienen otro cargo mediano y después los pastores que tienen un cargo más pequeño. No, no, estamos hablando de grados, cargos y en este caso diferentes alturas, ¿no? No, no, no. Nos referimos a la misma persona. Cuando tú lees en el Nuevo Testamento este término ancianos, pastores o obispos, lo vas a encontrar casi que de forma inevitable en plural, por un lado. Por otro lado, casi que siempre refiriéndose a la misma persona o a las mismas personas, los gobernantes o los líderes de las iglesias. Y entonces, en ese sentido, anciano es un término muy empleado en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Cada uno tiene connotaciones de contexto. Por ejemplo, el término obispo viene de una connotación cultural griega, donde se hace referente a un superintendente, o se hace referencia a una persona que es como si fuera en nuestro contexto, podría ser el gobernador de una ciudad o de un sector o de una provincia, ¿no es cierto? Está el gobernador de Pichinche, está el gobernador de... En este caso, son personas que tienen que prever la prefectura, cosas así. Es el hecho de ser veedores, supervisores. Y ese era el contexto del pueblo griego, de la cultura griega. Había obispos que gobernaban sobre diferentes lugares y supervisaban que todo esté funcionando en orden. Tenían una visión un poco más alta de las cosas y veían que todo esté funcionando. Tenemos el tema de los ancianos y los ancianos en un contexto cultural como obviamente de la estructura del pueblo de Israel en el antiguo pacto, eran los consejeros del pueblo. ¿Recuerdas cuando Moisés, estando ya pero cansado o cargado de mucho trabajo y de mucho esfuerzo y desarrollo de lo que es llevar a cabo todo lo que es ser juez del pueblo, a ordenar los problemas, arreglar los asuntos? Llegó sabiamente su suegro Jetro y le dijo, te vas a morir, ¿no? Si sigues trabajando así, delega. La palabra delegar es una palabra importantísima. Y entonces de allí se levantan los 70 ancianos que iban a ser consejeros del pueblo y que iban a llevar los casos más conflictivos y más problemáticos a Moisés, para que él no tenga que estar haciendo todo, porque una persona que hace todo se termina quemando. Y entonces fue sabio de parte de su suegro decirle esto y fue una aplicación muy adecuada, muy útil. De allí se levanta lo que son los ancianos, y luego vemos en el Nuevo Testamento ese grupo conocido como el Sanedrín, que son los ancianos del pueblo de Israel. Allí encontraban fariseos, allí estaban los saduceos, allí estaban varios sectores y grupos políticos y diferentes contextos. Pero el asunto es que ellos tenían que dar consejo al pueblo y guiar al pueblo. Después se fue desvirtuando ese asunto, pero en esencia la raíz de un anciano es un consejero, un obispo es un veedor, un supervisor. Pero el término más precioso y más humilde, como humillante, dentro de la Biblia es el término pastor, que lamentablemente se ha distorsionado tanto en nuestro contexto. Ahora se usa este término para hablar de un título o un cargo súper importante y muy alto en las iglesias. Déjame decirte, sí es un cargo que merece honra, un oficio que merece respeto, ¿verdad? Pero que de ninguna forma está tan elevado que no pueda acercarse de ninguna manera a las ovejas, ¿no? A veces vemos contextos donde los pastores tienen guardaespaldas, ¿no es cierto? Y vemos cosas que son rarísimas en nuestro tiempo, realmente. Hace poco nomás veía una imagen de un cuadro político en El Salvador donde se ve guardaespaldas atrás de un pastor y uno dice, ¿qué cosas, no? Se volvieron intocables estos hombres. Es una mala interpretación del oficio según las escrituras. El término pastor es alguien que apacienta, es alguien que cuida ovejas, obviamente, tiene que ver con alguien que alimenta, que lleva a pastar al rebaño, que está vigilando a ese rebaño y cuidándolo y lo nutre y lo fortalece. Normalmente un pastor en el contexto bíblico, sobre todo en el Nuevo Testamento, en el caso del nacimiento de Jesús, son personas que mientras que el pueblo estaba celebrando pues diferentes fiestas, tenían que estar en el campo cuidando y apacentando al rebaño, ¿no? Y a ellos precisamente se les dio la oportunidad, en el contexto de personas que cuidan ovejas, ¿no? Se les dio la oportunidad de ser anunciados por el ángel del nacimiento acerca de Jesús y pudieron ir y celebrar estas cosas, ¿no? Bueno, eso es en el contexto bíblico. Pero cuando hablamos del ministerio, la palabra pastor involucra el apacentar. Eso es lo que dice Hechos 20, si no me equivoco, creo que 23 tiene que ver con el hecho de apacentar, de cuidar al rebaño, donde dice
Vamos a Hechos para no tener que suponer sobre el texto. Acércate conmigo a Hechos 20, por favor. El texto dice así, Hechos 20, esto es 21 y aquí está. Eh, dice el versículo 25. Ya, el 28 exactamente. Vamos al verso 28. Dice, tengan cuidado de sí mismos. Está hablando Pablo a los líderes o los pastores de la iglesia, de las iglesias de Éfeso, y se habían reunido en Mileto, ¿sí? En este caso dice el texto, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Miren las palabras acá. Hay una correlación de los tres términos aquí. Hace referencia a el hecho de obispos y pastorear, en este caso, ¿no? En este caso los dos términos. Y está colocado como una acción, pastorear. No dice pastor, sino dice pastorear, la acción en este caso. Y la referencia es apacentar, cuidar, ¿no? Pero también está el término obispos, que es la palabra para supervisores en este caso. Ahora, ¿quién ha puesto estos obispos o supervisores para pastorear a la iglesia de Dios? Si le preguntamos al texto, el texto nos va a responder con mucha claridad y nos va a decir el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien ha hecho a estas personas obispos y les ha colocado para pastorear a la iglesia de Dios. Por eso el llamado de Pablo a la iglesia, a los líderes de Éfeso es, tengan cuidado de ustedes mismos, cuiden sus almas, cuiden las almas del rebaño, pero cuiden primero sus almas para poder cuidar correctamente a toda la congregación. Y después hace referencia a quién le pertenece esa congregación, porque aunque los obispos o pastores o ancianos van a tener que dar cuenta de las almas de esa congregación, ¿verdad? De los miembros a quienes son llamados a pastorear, el texto es muy enfático, dice, la cual él, hablando del Señor Jesucristo, compró con su propia sangre. Son almas que le pertenecen al Señor, son almas de propiedad de Cristo, porque Él las compró, las redimió con la sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario para dar vida y rescate a esa manada pequeña, ¿verdad? Esas ovejas que Él vino a salvar. Yo soy el buen pastor, dijo el Señor Jesucristo, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Ahora, estas ovejas le pertenecen a Cristo. ¿Cuál es la tarea de los pastores en las iglesias, los obispos o los ancianos? Es apacentar, es pastorear, es cuidar al rebaño de Cristo y dar cuentas claras de esas ovejas. Así que vamos a estar observando, por eso digo, es una pequeña introducción realmente a todo lo que es la teología pastoral. Anhelo que podamos entender lo suficiente como para poder tener claridad respecto a esto y como iglesia podemos saber qué pasos dar. Pero volviendo a Tito, evidentemente el asunto es que en la iglesia había creyentes, había hermanos, había, este, obviamente Tito se había quedado allí y tenía una responsabilidad, una comisión. Y la tarea de Tito era corregir lo deficiente. Evidentemente, la deficiencia que había en las iglesias allá era que esas iglesias no tenían pastores, ¿sí? No tenían pastores. Por lo tanto, la forma en la que se corrige esto es en el desarrollo de los versículos 6 en adelante, donde se describe lo mismo, semejante a lo que se escribe en 1 Timoteo 3, acerca de los requisitos y el carácter moral de un pastor. ¿Sí? Requisitos y el carácter moral de un pastor. Por eso, inevitablemente, la corrección de la deficiencia venía con la designación de ancianos en cada ciudad, como te mandé. Ahora viene el texto y dice, lo designarás si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusado de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, antes bien debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Evidentemente, esta carta tiene mucha enseñanza que reflejar. Justo veíamos con las hermanas, las mujeres de nuestra iglesia el sábado, un poquito escarbando el texto del capítulo 2 acerca de lo que es un llamado a las hermanas a ser maestras del bien, ¿no? Y entonces
Esta carta es muy rica en enseñanza, en instrucción, pero este bloque del versículo 5 al versículo 9, que es un párrafo, una unidad de pensamiento específicamente, tiene como eh, propósito presentar, valga la redundancia, el propósito de la carta es corregir lo deficiente. ¿Y cómo se corrige eso? Estableciendo ancianos. ¿Y cómo establecemos ancianos? Es la pregunta que le sigue a eso. Entonces, aquí se prueba el carácter. Las cualificaciones de la persona no se basan en lo que hace solamente, más bien y principalmente se ve reflejado en el carácter de la persona. Si es irreprensible, si no es iracundo, si es una persona que procede de una forma paciente, si es honesto, si no es amante de ganancias deshonestas, si no es dado a la bebida, si no es obstinado, etcétera. Toda una lista que se ve reflejada en Tito 1, en 1 Timoteo 3, en Primera de Pedro también hay una lista allí. Entonces, los requisitos son varios, son múltiples y deben ser examinados a profundidad. Así que en todo esto tenemos mucho que pensar. Déjame mencionarte algunas palabras del conocido, déjame recordar bien su nombre, para no mencionarlo solo por mencionarlo, del conocido Nehemiah Cox de los años 1684. Hay un pequeño tratado de Chapel Library que se llama Ancianos y Diáconos Bíblicos. Déjame compartir contigo algunas pocas palabras de este material sobre ese tema. Y justamente hablando de ese texto, por eso quiero compartirlo, 1 Titos 1:5, se hace referencia a esto, ¿no? Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como te mandé. Aquí vemos primero, en general, corregir lo deficiente. La razón y el alcance de estas palabras son evidentes a todos los que las leen. El gran apóstol de los gentiles había predicado el evangelio con éxito a los cretenses y como maestro arquitecto dispuso de echar el fundamento de muchas iglesias cristianas en Creta. Siguió a otro lugar, dejando a Tito para que sobreedificara lo que él ya había comenzado. Y mientras todavía residía allí, Pablo le envió esta epístola, esta carta, para recordarle del servicio para Cristo y las iglesias que dejaba en sus manos. En este caso, con lo que no solo le da un nuevo impulso a su obra, sino que le brinda instrucciones completas y claras para su administración correcta. La razón que da nuestro texto del por qué tuvo Pablo que dejar a Tito en Creta para continuar la obra se presentan en términos generales. Debía corregir lo deficiente. Así que lo primero que tenemos que hacer ahora es explicar brevemente algunas palabras en detalle. Hasta donde yo entiendo, dice Nehemiah Cox, la palabra griega para, en este caso, corregir, que se traduce de esta forma, no se usa en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, ni tampoco en la versión Septuaginta del Antiguo Testamento, que por cierto, cuando decimos versión Septuaginta nos referimos a la traducción del Antiguo Testamento al griego. Recuerden que el Antiguo Testamento en su gran mayoría fue escrito en hebreo y la traducción de esto al griego se llama Septuaginta, comenzando 3 siglos antes de Cristo, ¿no? Diversos intérpretes eruditos coinciden con la traducción corrijas, corrijas, y en este caso, un hombre no muy querido, pero tuvo su expresión aquí, Erasmo de Rotterdam, le da una palabra más expresiva a su énfasis. Supercorrijas, dice él, que implica corregir con precisión y exactitud. Este, mm, para que lo sepas, ¿no? Erasmo de Rotterdam era un humanista holandés de la época del Renacimiento, erudito bíblico católico romano y poderoso defensor de la reforma de la Iglesia. En 1516 preparó su propia edición del Nuevo Testamento que constaba de el Nuevo Testamento en griego y una traducción al latín y con notas, ¿no? Obviamente hay un discurso y una dificultad con él, pero hizo una traducción también de la Biblia y eso es útil. En este caso, su traducción es útil acá, super corrija, en este caso, corregir con precisión y con exactitud. Luego, Nehemiah Cox dice, como alguien que revisa una y otra vez el trabajo para estar seguro de que no tiene ninguna mancha ni error. Esto es bien importante, ¿no? Cuando tú y yo normalmente te pido, toma notas, y a veces uno tiene notas para borradores. Yo siempre tengo acá hojas, tengo estos post-it para escribir y voy anotando aquí cosas hasta que después lo paso a limpio, como sabemos decir. Porque en el último trabajo, el trabajo final tiene que estar pero impecable, ¿verdad? Tiene que estar bien hecho, tiene que tener orden, tiene que tener una pues, claridad, ¿verdad? Belleza, tiene que mostrar todo un orden, ¿no? En ese sentido, es una palabra importante. Corregir no es cualquier cosa. Yo me acuerdo, estaba en la escuela
quiero que sepas, yo no escribo en griego, pero parece que lo hago porque mi letra es muy fea. He tratado de corregirla, pero no se deja. Y entonces, cuando yo estaba en la escuela, trataba de arreglar eso, ¿verdad? Bueno, mi esposa es izquierda, yo también soy izquierdo, somos zurdos los dos, por el tema de la mano, no nada de política. El asunto acá es que en ese sentido, pues se me dificultaba a mí escribir, ¿no? Dicen que los zurdos no tienen buena letra, yo no tengo buena letra. El asunto es que me hacían poner allí las semillas para poder escribir bien y me mandaban cuadernos de escritura para corregir mi letra. Y a veces si escribo despacio, así como cuando uno habla despacio, se entiende mejor, puedo escribir mejor. El asunto es que hay que corregir. Y hay que corregir, y me mandaban a corregir tareas. Y no se entiende, tienes que corregir esta tarea. Y hasta que se entiende, se pueda leer, ¿verdad? Es muy importante. ¿Cuánto más en una iglesia que esté en proceso? Debemos caminar en proceso de corregir. No podemos quedarnos como estamos. Las correcciones deben ser hechas. Así como un pequeño niño que está aprendiendo a gatear y de pronto te mandan a hacer un examen para poder revisar si su cadera está bien, ¿verdad? Si no tiene ningún tipo de displasia y entonces funcionan bien sus piernas, sino tienen que colocar algún tipo de arnés para poder estirar bien sus piernas y que se forme bien la médula, el hueso, el cartílago, y esto le ayuda a no tener problemas después en su forma de caminar. Así nosotros tenemos que aprender ahora y corregir nuestra manera de pensar si hemos estado pensando de forma incorrecta y corregir nuestro estado como iglesia para poder caminar en pos de un orden que manifiesta lo que Dios quiere de su iglesia, una iglesia ordenada que tiene sus creyentes y tiene sus pastores, y eso será de gran bendición para nosotros. Hay una pregunta acá que quiero que sepan, siempre son bienvenidas las preguntas, tanto aquí en mensajito como con la mano levantada. Nuestro hermano Pablo dice, una pregunta, ¿un pastor es lo mismo que un líder? Es una buena pregunta. La palabra líder debe ser interpretada en un contexto. Por ejemplo, el contexto del mundo, un líder es una persona eh, que que de alguna forma impone su carácter sobre otros, ¿verdad? Que tiene la voz más fuerte, etcétera. Pero en el contexto de la iglesia, el pastor tiene que ver con liderazgo. Yo tengo algunos libros, déjame decirte que mi escritorio ahora mismo está, pero repleto de libros sobre teología pastoral. Para que te des una idea, mira, tengo abierto el libro de Charles Bridges sobre el ministerio cristiano. Este es un libro maravilloso. Lo estoy usando mucho para esto. Hay otro libro acá de ancianos y diáconos de Merkel sobre una serie del Nuevo Testamento. Pero el asunto acá es para entender esto. Hay un libro que justamente se llama así, El líder pastor. Aquí está, El líder pastor. El asunto es que la implicación por naturaleza, o sea, por de facto, tiene que un pastor debe ser un líder. Ahora, no es lo mismo un pastor que un líder, pero debe ser un líder. Por ejemplo, por eso dije, bajo el contexto secular, un líder es mal interpretado, porque cuando vemos el contexto bíblico, encontramos que Cristo era el mejor líder de todos, pero era muy diferente al liderazgo de cualquier otro rey o cualquier otro gobernante. Su liderazgo se basaba en no es el que se sienta a la mesa mayor que el que sirve, pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. Ustedes ven, les dijo a sus discípulos, en este mundo que los líderes o los gobernantes se enseñorean de, pero yo estoy aquí como su servidor, dice él. Entonces aquí viene la diferencia. El concepto de líder es el que debe cambiar en nuestra mente. Hay algunos libros, justamente está por acá otro que se llama Sé líder, de Paul David Tripp, y habla acerca del liderazgo dentro del ministerio pastoral, como el liderazgo de un padre en su hogar, como el liderazgo de un esposo en su matrimonio, como liderazgo, y habla del contexto de liderazgo. Hay otro libro de Juan Sánchez que se llama La fórmula de liderazgo, muy útil, es un libro muy bueno. Y no estamos hablando de libros vamos a poner este ejemplo, ¿no? Pero estos libros yo diría comida rápida para generar ese tema de, ¿cómo se llama este asunto? No estoy hablando de estos libros de coach, de coach, o sea, de capacitación para que seas un líder ahí nato en tu empresa o cosas así. Más bien tiene que ver con el carácter y tiene que ver con la forma en la que un líder es un siervo en primer lugar y entonces allí guía a la iglesia, ¿no? Em, el tema es que, mi Fernandita, igual mi Pablito, el asunto es que los términos que se mencionan tienen que ver con contexto. Yo no sé en qué contexto lo está mencionando. Yo podría decir que un obrero es un siervo y un líder es una persona que sirve más y guía a otros a través de su servicio. Por eso llamamos el mandato y el llamado masculino es a ser líderes siervos. Ese es el concepto bíblico de liderazgo, que guía con su ejemplo. Luego, el liderazgo según el mundo es aquel que ordena y las cosas tienen que hacerse, mientras que el liderazgo bíblico tiene que ver con aquel que dice cómo vamos a hacerlo y entonces se pone a hacerlo primero y les invita a los demás a hacerlo y todos empujan el carro, ¿no es cierto? Y así se mueve la maquinaria de la iglesia. Esa es la diferencia. Así que habrá tiempo para hablar del liderazgo pastoral, de cómo un pastor debe dirigir y guiar, gobernar y liderar a la iglesia, eh, que en un sentido entonces la respuesta sería sí.
En otro sentido es saber entender en qué contexto se usa el término. Em, pero quiero que sepan algo. Cuando hablamos del gobierno de la iglesia, el gobierno está compuesto por pastores. La iglesia se gobierna por pastores y por la congregación, los miembros. Hay dos llaves o llaves que se le ha entregado a la iglesia y esas llaves se extienden a cada miembro en su participación y en el poder de participar como al pastor o a los pastores en su autoridad para gobernar. Cristo ha entregado esas llaves. Recuerden que Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia no se gobierna en las manos. Ok, mi querida María, vayan con cuidado y nos vemos en un ratito. El asunto es que la iglesia no se gobierna por la autoridad unilateral del pastor, porque él dice que así tienen que ser las cosas y así se hacen. La iglesia es gobernada de una forma tan preciosa que a nosotros lo llamamos y entendemos que el gobierno de la iglesia es un gobierno congregacional. Voy a llegar a eso, a hablar de eso justamente en un momentito. Así que presten atención a esto. Permítanme avanzar acá. Entonces, esto no, aquí sí, acá. Entonces, algunos entienden que esta parte del mandato a Tito se relaciona con corregir la conducta de los cretenses por medio de reprensiones y sana doctrina, y con esto coincide totalmente la versión arábiga, una versión antigua que hace referencia a estas palabras, que corrijas las cosas defectuosas, dice la versión. Y en el resto de la epístola se hace evidente que esta era una parte de su obra, o sea, involucraba corregir cosas defectuosas, pero la deficiencia principal que había en la iglesia era el tema de no haber pastores. Pero obviamente Nehemiah Cox dice, opino que esta no es la intención principal de este término, sino más bien que se refiere a los oficios y el gobierno de la casa de Dios y el orden de su comunión en la iglesia donde sus miembros coinciden total y exactamente con lo que Cristo ha ordenado que el apóstol no habría tenido tiempo de perfeccionar durante su tiempo con ellos. Mientras que la labor pionera, misionera del apóstol Pablo, estas son mis palabras, tenía que ver con establecer iglesias, plantar iglesias, la tarea de aquellos que lo seguían, sus discípulos, tanto en un contexto de liderazgo como en un asunto misionero, como obviamente también de pastores en ese sentido, era corregir esa deficiencia. Él iba avanzando, y mientras iba avanzando pedía a otros que terminen la tarea que quedaba pendiente para él seguir avanzando. Él hacía la labor pionera. Hay misioneros que van de forma pionera a empezar algo ya iniciarlo, mientras que van otros misioneros a seguir llevando el trabajo que ya estaba a perfeccionarlo o a culminarlo, ¿no? Nehemiah Cox continúa y dice, y este sentido coincide muy bien con el uso de un término muy parecido a este en nuestro texto, es decir, el texto de Hebreos 9:10, donde los días de la predicación del Evangelio son llamados el tiempo de reformar las cosas. En esta palabra, reformar las cosas, es una coincidencia con este texto en terminología, porque es entonces que la iglesia alcanza su máxima perfección en la tierra y todo lo que falta en la ley se completa en el Nuevo Testamento. Esa es la referencia de este texto, ¿no? Ahora, Nehemiah Cruz pasa de lo general, que es corregir lo deficiente, a lo específico, en este caso, en segundo lugar, establecer ancianos. Ahora vemos un registro más determinado de la única responsabilidad específica que tenía Tito. ¿Cuál era esa única responsabilidad? Establecer ancianos en cada ciudad tal como Pablo se lo había ordenado en Tito 1:5. La edificación y belleza de la iglesia, que precisamente ese es el nombre del libro que en algún momento el Señor nos permita leerlo, del Legado Bautista Confesional, Edificación y Belleza de James Renihan. Bueno, la edificación y belleza de la iglesia depende mucho de su orden. Y habíamos leído, creo que ha quedado claro y espero seguir marcando en nuestra mente que la belleza de una verdadera iglesia, de una iglesia gloriosa, de una iglesia hermosa, se basa muchísimo en el orden que ésta tiene, en que ésta esté edificada sobre un cimiento sólido que sea Cristo, en que las piedras y el material de la cual la iglesia está hecha sean piedras vivas, preciosas, labradas y separadas para esta obra. Entonces, cuando hablamos de orden, no hablamos solamente de todos en fila y todos bien sentaditos. Hablamos de un orden profundo en la realidad de la iglesia, a lo interno. No un orden dictado por supersticiones ni por discusiones sobre menudencias, dice Nehemiah Cox, sino por lo que ya hemos descrito, que la ubica en conformidad con la voluntad de Cristo y especialmente en llenar los cargos que el Señor ha mandado, con personas calificadas para su administración y su función regular, tanto en los oficiales como de los miembros de en sus respectivas posiciones. El encargo específico dado a Tito fue
el de establecer ancianos en cada ciudad. Esto puede compararse con Hechos 14:23, que registra la práctica de los apóstoles mismos. Constituyeron, nombraron, significa ancianos en cada iglesia. Son palabras de Hechos 14:23. Em, y aquí hay una nota. Sí, cada ciudad o cada iglesia. En ese sentido, es una terminología referente. Ancianos en cada iglesia, ¿no? Las ciudades tenían iglesias, las iglesias necesitaban establecerse con ancianos. Em, los convertidos, dice Cox, en cada ciudad no eran en aquel entonces tan numerosos, por lo que se reunían juntos en un solo lugar para adorar a Dios. Por eso, ordenar ancianos en cada ciudad era hacerlo en cada iglesia. Y aunque esta ordenación eran realizadas por hombres extraordinarios, porque el contexto hace referencia a los apóstoles, de eso voy a hablar ya en un momento, simplemente preparémonos para eso. Los creyentes conservaban su justo derecho de escoger a sus propios ministros, porque estos eran ordenados a su posición por el voto y el consentimiento de estos. Entonces, bien interesante porque obviamente pensemos en esto, ¿no? En el contexto extraordinario, Nehemiah Cox hace una distinción entre los oficiales comunes y corrientes de ahora y extraordinarios en la iglesia. Los comunes son los que fueron nombrados por Cristo, ¿sí? Y sus apóstoles para ser permanentes como los ancianos y los diáconos. Los extraordinarios son los nombrados por Cristo con el propósito temporal de establecer iglesias en sus comienzos, tales como apóstoles y profetas. Esa es la distinción entre lo que son comunes y extraordinarios. Evidentemente, vemos cómo se establecen estos extraordinarios de esta manera. Eran apóstoles que iban a diferentes lugares, ¿verdad? Profetas que iban a diferentes lugares y los establecían. Por eso, aunque yo no lo cité el domingo, no, creo que mencioné algo de esto. Cuando se menciona acerca de Timoteo y las profecías que se hicieron antes respecto a él, eran precisamente eso, profetas que decían, tú de alguna forma el Señor te ha llamado a este ministerio, tú vas a hacer esto después, responde ese llamado cuando sea el momento. Se habían hecho profecías, se le había dado promesas a Timoteo respecto a su llamado y por lo tanto le dice, recuerda que se te dieron promesas respecto a esto, afianca tu fe, pelea la buena batalla, recordando que no es por cuestiones del azar que has llegado a ser líder o ser pastor en la iglesia, sino porque hubieron profecías respecto a ti. Ahora, en este caso, un pastor ahora no podría decir, sí, a mí se me acercó un profeta en este momento y me dijo que yo iba a ser pastor después y por lo tanto, entonces, ya pues yo respondí porque un profeta me dijo eso. No, 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 en ese tiempo ya no funciona así. Nosotros tenemos que ir al texto y ver si hay un verdadero llamado de parte del Señor, un corazón para el Señor, ¿verdad? Y las cualificaciones, el carácter para esto, y la iglesia va a confirmarlo. La iglesia es la que tiene la labor común y ordinaria de hacerlo, porque ya no estamos en la iglesia extraordinaria, estamos en la iglesia ordinaria. La extraordinaria era el cimiento, ya está echado el cimiento, ahora vamos en pos de lo ordinario. Por eso llamamos medios ordinarios de gracia, y es la forma en la que la iglesia es edificada cada domingo y cada vez que estos medios se disponen. Em, a ver, hay una pregunta acá, antes de avanzar. Los ancianos que menciona que debían poner Tito, ¿eran ancianos calificados? Es una pregunta excelente, Cami. Mira, la pregunta evidentemente tiene que ver con el hecho, mejor dicho, el tema de lo que Tito tenía que hacer se basaba en la descripción que Pablo le dio a Tito. Él le dice, corrige lo deficiente, establece ancianos, pero, entonces, no hay un pero allí, pero el texto dice, lo designarás, ¿sí? O dice, y designarás ancianos en cada ciudad como te mandé. Lo designarás, y cuando dice lo designarás significa, lo harás de esta manera. La forma en la que se corrige la deficiencia es de estableciendo ancianos, y la manera en la que se establece ancianos es viendo que su carácter sea el correcto, viendo que estos ancianos o pastores o obispos estén calificados, o también se usa el cualificados, tengan las cualificaciones para esta responsabilidad tan solemne y tan importante. Entonces, se esperaba, obviamente, que los ancianos que iban a ser ordenados, iban a ser colocados y reconocidos por la iglesia, tengan estas cualificaciones. De ahí que Pablo también tenga que mencionar lo que mencionó el domingo, acerca de, se me fueron los nombres, son tantos nombres, Himeneo y Alejandro, ¿puede ser? Ay, no, estoy en otro texto. Sí, este es 1 Timoteo. Precisamente sí, Himeneo y Alejandro eran personas que posiblemente estaban liderando la iglesia y Pablo tiene que ejercer una autoridad mayor porque particularmente en el contexto de ellos habían caído en un grave error y sus calificaciones habían bajado. No me refiero a notas, sino
su carácter moral, su carácter piadoso, su irreprensibilidad habían descendido y por lo tanto tenían que ser removidos del lugar donde se encontraban. Algunos dicen que eran pastores de la iglesia, otros dicen que eran maestros en la iglesia y se les había dado lugar y por lo tanto el apóstol Pablo tiene que entregarlos a Satanás, ¿no? Es muy importante que las calificaciones estén evidentemente puestas de manifiesto. Em, por favor, ¿podría volver a espiar los ordinarios y la otra similar? ¿Hablando de lo ordinario y lo extraordinario o hablando de lo que es lo común y lo extraordinario, ¿no? Lo común es iglesias reconociendo, examinando y ordenando hombres que Dios ha llamado al ministerio y haciéndolo por medio de revisar su carácter, probarlos y entonces solemnemente llamarlos a esta preciosa labor. Lo extraordinario era en aquel entonces, donde profetas como apóstoles iban de iglesia en iglesia observando si verdaderamente había hombres en medio de, también se hacía la observación, la iglesia tenía que participar, pero estos profetas hacían esta labor de establecer a estos pastores. Eh, nosotros no, bueno, voy a hablar de esto más adelante también, pero en cuanto al gobierno de la iglesia, no creemos que la valía y la autorización de otras iglesias certifican a un pastor en una iglesia específicamente. Lo que hace que un pastor sea establecido como pastor en una iglesia son sus miembros. Y luego que una iglesia tiene pastor, pues es su pastor colocando sus manos sobre el siguiente pastor que va a ser ordenado. Entonces, las manos de los líderes de la iglesia son colocados sobre este pastor. Es muy importante ver un balance allí, porque nosotros creemos en el congregacionalismo, que es una forma de gobierno bíblica, en contraste con otros tipos de gobiernos que no creemos que son tan sólidamente bíblicos, como el gobierno presbiteriano, el gobierno episcopal. El episcopal, por ejemplo, es una pirámide, está una persona arriba, gobernando desde arriba, ¿verdad? Esto es parte de lo que es el gobierno católico romano, que tienen al Papa como vicario de Cristo, que se siente en el lugar de Cristo, que habla de parte de Cristo, con la autoridad de Cristo, que no es Cristo, es un anticristo. El asunto es que esta persona gobierna de forma piramidal, tiene sus cardenales, tiene sus obispos, sus arzobispos, tiene sus curas, tiene sus em, padres, etcétera, 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 ¿no? El asunto es que así no se gobierna la iglesia. No hay una iglesia que gobierna todas las iglesias y así también no hay un consistorio que debería gobernar a todas las iglesias, sino pastores y miembros de iglesias gobernándose de forma autónoma, ¿no? En ese sentido es importante considerar bien el congregacionalismo como el modelo. El congregacionalismo guiado por ancianos es el modelo bíblico, creo yo, de gobierno de iglesia. Entonces, avancemos, vamos a avanzar un poco más. En ese sentido, Nehemiah Cox continúa y dice esto, ¿no? Déjenme ver dónde me quedé acá, sí. Y aunque estas ordenaciones eran realizadas por hombres extraordinarios, acabo de explicar eso, los creyentes conservaban su justo derecho de escoger a sus propios ministros, porque estos eran ordenados a su posición por el voto y el consentimiento de estos. Esto es bien interesante, porque aquí ya justamente viene a hablar él de congregacionalismo, ¿no? Nehemiah Cox de 1657, 1600 y tanto, ¿no? Ya tenía una claridad respecto a lo que es el gobierno de la iglesia. Y aquí una nota, él dice, la manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido calificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo y anciano en una iglesia es que sea escogido para el mismo, para el ministerio, por la votación común de la iglesia misma y solemnemente apartada mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si, si es que haya alguno constituido anteriormente en ella, y para el oficio de diácono que sea escogido para por la misma votación y apartado mediante oración y el mismo imposición de manos. Esto se corrobora en Hechos 13:23, 14:23, 1 de Timoteo 4:14, Hechos 6:3, Hechos 6:5 y 6, y evidentemente esto que acabo de leerte es un fragmento de la Confesión Bautista de Londres de 1689, nuestra confesión de fe, donde resume la forma en la que se ve presentado en las Escrituras esta enseñanza acerca de Deja ver. el gobierno, ¿no? Así que tengámoslo bien presente. Em, Amada iglesia, prestemos atención acá, no quiero que se me pierda la nota. Ok, siendo así, dice Nehemiah Cox, Tito tendría que estar frente a la administración de esta tarea para darles guía y dirección, tanto con respecto del oficio mismo como de la elección de personas calificadas para llevarlo a cabo. Esto es bien interesante, porque la tarea de Tito era instruir a la iglesia, enseñarles, mostrarles cuál era el carácter que debían. Recuerden que las cartas que Pablo escribe a Tito y a Timoteo no son solo cartas para ellos.
inicialmente son cartas para ellos, pero el lenguaje, la, la correspondencia en la que se escriben no es un lenguaje común del cual Pablo y Timoteo y Tito manejaban, un lenguaje muy de confianza. Este es un lenguaje más solemne. Es una carta que debía ser leída en la iglesia y una carta que describe instrucciones específicas para las iglesias, aunque tenían correspondencia personal, o sea, para Tito y para Timoteo necesariamente debían ser cartas de instrucción y por eso la solemnidad con la que se escribe, la elevación de términos a delante del Señor y de sus santos ángeles, te digo esto, ¿no? Predica la palabra. Son palabras sumamente sublimes. Por lo tanto, entonces debemos saber que esta es instrucción para la iglesia. Y Tito tenía que tomar esto, enseñarle a la iglesia para que la iglesia pueda llevar a cabo una aplicación adecuada de estas cosas, donde los miembros participan en la elección de sus pastores. Lo que dije al principio es importante. Una iglesia no comienza, una iglesia no comienza con el pastor, una iglesia comienza con sus miembros. Sí, esa es la forma en la que una iglesia comienza. Y yo les he mencionado esto antes y lo vuelvo a mencionar, aunque algunos usan este término para conmigo. Yo serví como pastor por 7 años en una iglesia donde me reconocieron y me observaron como pastor, pero al renunciar yo al ministerio pastoral y dedicarme a plantar una iglesia como un misionero, pasé a ser de un misionero, por así decirlo, enviado por una iglesia en Santo Domingo, como un hermano dotado para esta tarea, a ser un miembro más de esta iglesia. Así que mi tarea es instruir y enseñar a la iglesia por la voluntad de los miembros que me han pedido que siga el desarrollo y el proceso que estamos llevando, pero el proceso tiene que llevar a su corrección de deficiencia. Esto involucra que podamos observar, examinar y reconocer en medio de nuestros pastores y a su vez, si el Señor lo permite, diáconos a su tiempo, confiando en el Señor y que Él nos guíe en su Santo Espíritu y levante hombres en medio nuestro, es lo que pedía el domingo también, lo que enseñaba, para entender las circunstancias en las que nos llamamos, para que lo sepan y entendamos bien por qué hablamos de esto, por qué hablar de estas cosas, amada iglesia. Así que esto en mente, podemos seguir considerando ahora en tercer lugar la autoridad de Pablo y Tito, la autoridad de Pablo y Tito, ¿sí? Obviamente, Nehemiah Cruz dice a renglón seguido, para que una explicación más completa del texto, obviamente será necesario considerar obviamente la calidad y el carácter de la persona que el texto se preocupa, que en el texto se preocupan por poner en orden las cosas en la iglesia. En este caso, hablando del carácter, ¿no? Pensemos en Pablo primero. Él era apóstol. La persona que designó a Tito para este servicio, a saber, Pablo, tenía el carácter, el oficio y la autoridad de un apóstol de Jesucristo. Tres cosas importantes, ¿no? Carácter, oficio y autoridad de un apóstol de Jesucristo. Los apóstoles tenían un llamado inmediato y extraordinario dado por Dios y nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto, nuestro apóstol cuando les presentó a los Gálatas la dignidad de su oficio con el fin de volverlos a la estabilidad en la doctrina que les había predicado, les dice que era un apóstol no de hombres ni por hombres, sino de Jesucristo y por el Dios el Padre. Eso es Gálatas 1:1. Los obreros regulares, como pastores y ancianos, no reciben su autoridad de los hombres. Decimos que su encargo es humano en el sentido de que asumen su oficio por el llamado de la iglesia. Pero repito, eso, los obreros regulares, como pastores o ancianos, no reciben su autoridad de los hombres. Lo que decimos es que su encargo es humano en el sentido de que asumen su oficio por el llamado de la iglesia. Pero escucha bien esto. La cosa es que la iglesia reconozca, pero aquí está el pero. Pero con el apóstol, los apóstoles de Cristo, no era así. No eran los hombres ni por los hombres, sino que su llamado, su reconocimiento no venía de los hombres, sino de Cristo. Podía venir directamente de Cristo. Su ministerio antecedió a la iglesia, siendo ellos quienes luego la plantarían, la establecerían. Y así como tenía un llamado extraordinario, también estaban dotados de dones y habilidades extraordinarias para desempeñar adecuadamente la obra de la cual eran llamados. Contaban además con la dirección infalible del Espíritu en su doctrina, la cual es indispensable y que sobre ella tenían que ser fundada y edificada la iglesia. Recuerden que la iglesia, con L mayúscula y con I mayúscula, la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Por eso los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento son el fundamento con respecto a la doctrina. Aunque Jesucristo a quien predicaban es el único fundamento de la iglesia con respecto a la fe y la esperanza, ellos enseñaron acerca de Cristo y por eso Cristo es la roca sobre la cual la iglesia está edificada y esa doctrina es la que los apóstoles y profetas enseñaron.
para nosotros es la fe y la esperanza que abrazamos. El poder de los apóstoles se extendía a todas las iglesias por igual cuando eran plantadas, y fue por eso que Pablo dijo, lo que sobre mí se agolpa, Pablo, 2 Corintios 11:28, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Pablo había plantado muchísimas iglesias y como apóstol él tenía una preocupación por cada una de ellas. Por eso al final de sus cartas siempre escribió una dedicatoria con una amplia cantidad de nombres, perdón. Y como fruto de esta preocupación por cumplir su oficio, le da su comisión a Tito. Por todo esto hemos de considerar que actuaba en virtud de esa autoridad que él mismo había recibido de Cristo, quien es origen y cabeza de todo poder y jurisdicción eclesiástica, Cristo mismo. No existe nada que tenga autoridad en sí, perdón, nada que tenga autoridad en sí sobre fuera de la iglesia proveniente de Cristo. O sea, Cristo es la cabeza sobre todo, ¿no? A quien le fue dotado todo poder en el cielo y en la tierra, dice Mateo 28:18. Em, en segundo lugar está Tito. Y Tito en este contexto, ya llegando a un fin en este párrafo de Nema de Cox, que es lo que quiero mencionar simplemente es en segundo lugar, Tito es un evangelista. En este contexto es un evangelista. Tito tenía el carácter y el oficio de un evangelista. Los evangelistas eran también obreros extraordinarios, aunque inferiores en rango a los apóstoles, y por lo general seguían el ejemplo y la dirección de ellos como sus ayudantes en la predicación del evangelio y organizando a las iglesias una vez plantadas. Y aunque Tito no es llamado expresamente un evangelista, cuando pensamos en su trabajo, comparamos esta epístola dirigida a él con las dirigidas a Timoteo, a quien Pablo le encarga, haz obra de evangelista, 2 Timoteo 4:5. Es indudable que ambos lo eran y actuaban no como obispos diocesanos, dice en este caso, viene el término que Nehemiah Cox usa, déjame leer la nota. Obispo diocesano, más adelante los ancianos recibieron la responsabilidad de encargarse de múltiples iglesias en un área determinada, diócesis, es un contexto antiguo, ¿no? Un lenguaje antiguo. En este caso, en su asignatura particular, por eso Tito tenía que corregir las iglesias, y no solo la iglesia en Creta, sino las iglesias que estaban en las ciudades de Creta, sino que a veces trabajaban, dice Nehemiah Cox, en una parte del mundo y a veces en otra, según el establecimiento del evangelio requiriera su atención. Y desde la desaparición de estos oficiales extraordinarios, o sea, evangelistas, y al haberse completado el canon del Nuevo Testamento, o sea, toda la Biblia, todos los oficios y asuntos de la iglesia pasaron a ser regulados y guiados por las reglas y normas que determinan las escrituras. Y cada congregación en particular tiene no solo el derecho, sino el deber de funcionar bajo esas reglas y el gobierno que Cristo estableció en su testamento. Así que hasta aquí esta participación de Nehemiah Cox, que es pero tremendamente útil. Este, sí, después de otros temas que vamos a tratar. Mi punto acá es que vamos a tener por lo menos un panorama de lo que vamos a estar tratando de aquí en adelante. Y entonces tenemos en claro de que había un apóstol, de que había un Tito que de alguna forma ejercía algún tipo de liderazgo en la iglesia, en este caso como un evangelista. Y esto me lleva inevitablemente, ¿saben a dónde, no? A Efesios capítulo 4. Abra sus Biblias en Efesios capítulo 4, por favor. Vamos a leer Efesios 4, no todo porque es un texto amplio. Vamos a leer el versículo 4, ¿sí? Efesios 4:4 en adelante. Dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Escuchen bien esto, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo a gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. Es una pregunta, ¿no? El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Escuchen bien, y dio a algunos el ser. Ahora, esta es la versión de las Américas, pero la referencia es y dio dones a los hombres, ¿no? Esa es la forma en la que dice la Biblia Reina Valera.
El asunto aquí es Él dio, eso es lo que significa el texto. A algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Obviamente hay un contraste aquí, dice, entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por las astucias de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, el hablar la verdad en amor, al hablar, perdón, la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo está bien ajustado y unido por la cohesión o la coyuntura que las coyunturas proveen. Conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Texto preciosísimo, ¿no? Un texto medular, es un texto descriptivo. Lo que sucede acá es, obviamente, arranca en el versículo 4 en este caso, una unidad de pensamiento para desarrollar lo que vendría a ser el sentido común de la iglesia, la naturaleza de la iglesia. Es un solo cuerpo que tiene un solo espíritu. Obviamente, este solo cuerpo con un solo espíritu tiene que vivir y llamar, son llamados a vivir su vocación, esa esperanza. Tienen un solo Señor que es Cristo, una sola fe que ha sido dada por Dios, un solo bautismo que es la identidad del nuevo pacto, un solo Dios y Padre de todos. Y obviamente es maravillosa la descripción, pero cuando llega al verso 7, se nos hace referencia al hecho de una gracia que se nos ha concedido y que ha sido dada mediante una medida, un don particular de parte del Señor. Y aquí es donde se usa em, un texto, estamos en el capítulo 4 versículo 8 sí, en el versículo 8 que viene a ser tomado del Antiguo Testamento, de Jueces, también hay una referencia en Colosenses respecto a esto, y dice estas palabras, por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo a gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Pero esa expresión, ese texto es súper extraño. El lenguaje debe ser cuidadosamente interpretado. Algunos toman este texto, déjenme decirles, lo tuercen de tal manera que dicen que él fue a liberar a gente del infierno. Toman este texto y lo cruzan con un texto de Pedro donde dice que él fue a predicar a los espíritus encarcelados. Déjame decirte, espérate, ambos textos pueden ser sacados fuera de contexto, lamentablemente, si no entendemos de dónde viene su raíz. Y el lenguaje en el que se emplea, como el contexto en el que se halla, hace referencia a la victoria que Cristo alcanzó y ganó a través de su muerte y su resurrección. ¿Qué es otra cosa que ascender a lo alto, que resucitar de entre los muertos y estar sentado en su trono? Aquel que reina, pues gobierna y dirige a su iglesia. Cuando dice que llevó cautivo a gran número de cautivos y dio dones a los hombres, es el lenguaje de un rey que habiendo llegado a la batalla, o sea, habiendo ido a la batalla, pues ha ganado. ¿Y qué es lo que trae? El botín. Y a traer el botín lo reparte con su pueblo. ¿Y qué le da a su pueblo? Le da dones, le da regalos. ¿Y cuáles son esos dones y regalos? Bueno, a unos les dio el ser, y ahí viene, apóstoles, evangelistas, perdón, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Recuerda que tengo cuatro dedos arriba, vamos a ponerlo así. Pastores, maestros, ¿sí? Hay una conexión entre pastores, maestros. Aquí no hay un oficio de maestro en la iglesia. El pastor es un maestro. La palabra y ahí es relacionante, no es concluyente solamente. El pastor es maestro. Entonces son cuatro oficios en este caso. Ahora, el asunto acá es súper interesante, porque si entendemos el lenguaje, cuando dice em, esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El asunto es, si él ascendió, o sea, resucitó y subió a los cielos, lo que da por sentado es que él descendió de los cielos a la tierra y a las profundidades de la tierra, esto es, aún a ser sepultado. Eso es lo que significa. Si no necesariamente está hablando en un lenguaje del cual él pues va mucho más allá de lo que nuestra imaginación puede ir. Realmente él fue sepultado debajo de la tierra
ascendió acá a la tierra, se humilló, bajó a las profundidades de la oscuridad, que es el mundo en el que vivimos, y por lo tanto entonces venció a la muerte, venció al imperio de la muerte, absorbido la muerte en victoria, y al ganar, al alcanzar victoria, este rey Jesús vuelve con el botín y le da regalos a su iglesia, le da dones a su iglesia. ¿Y cuáles son esos dones? De aquí, hermanos, elevamos el pensamiento. Un apóstol en aquel entonces, los apóstoles para nosotros bíblicos, que no hay fuera de la Biblia, no hay apóstoles más. Si alguno se llama apóstol, no lo es, obviamente ya sabes que se cae por su peso. Pero un apóstol, un profeta, un evangelista, como un pastor maestro, son regalos de Dios. Son regalos de Dios, amada iglesia. Tenemos que verlo de esta manera porque la Biblia los presenta de esta manera. Si la Biblia dice que Dios, el Señor Jesucristo, dio regalos a su iglesia, entonces debemos contemplar cómo el Señor en sus inicios nos concedió tener apóstoles y profetas y evangelistas que dejaron el cimiento sólido de la iglesia establecido. En particular los apóstoles y los profetas. Y los evangelistas llevaron ese cimiento a las diferentes iglesias que se constituyeron en aquel entonces hasta cerrar el canon del Nuevo Testamento. Y cuando el canon se cerró, que la palabra canon significa medida, la vara de medir de la revelación bíblica se había finalizado. El Antiguo y el Nuevo Testamento estaban completos y ya no necesitamos más revelación. Lo que necesitamos es iluminación ante lo ya revelado. Tenemos que entender lo que Dios ha dicho ya por medio de su palabra. Ahora, lo que sabemos y podemos entender claramente es que estos apóstoles siguen vigentes en el sentido de Pablo sigue hablando a su iglesia. Cristo habla a su iglesia por medio de las cartas del apóstol Pablo. Pedro igual, pero no el apostolado o el ministerio apostólico sigue vigente. Me refiero a los apóstoles bíblicos, los que Cristo reconoció, designó y él capacitó, siguen siendo el cimiento de la iglesia. Y entonces tenemos profecía respecto a ellos. Y la profecía que ellos trajeron es que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien el estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día enclarece, ¿no? El asunto acá es, amada iglesia, tanto los profetas, los apóstoles como los evangelistas ya no están en operación actual. No puede levantarse alguien y decir, el Señor me ha llamado a ser apóstol o profeta o evangelista en el sentido en el que se refiere el texto. Todos tenemos una labor de evangelizar y hacer obra de evangelista, pero en el sentido del texto hace referencia a alguien que usaba de alguna habilidad o don extraordinario. Piensa en Felipe. Y como evangelista, ¿qué hacía Felipe? Fue movido por el Espíritu de un lugar a otro, casi que teletransportándose para predicar el Evangelio a quién? Al eunuco etíope que estaba camino de retorno, ¿verdad? A Alejandría, creo que estaba volviendo a África. Y entonces le predica el Evangelio. Y cuando él termina de predicar el Evangelio, ¿qué pasó según el texto? Desapareció de en medio de él y se fue a otro lado. Ese es un evangelista en orden extraordinario. Ahora, la tarea ordinaria de la iglesia es una labor evangelizadora global, mundial. Debemos llevar las misiones hasta lo último de la tierra. Esa es nuestra comisión. Entonces, entender esto nos lleva a poder tener un poquito más de orden respecto al caos que vive la iglesia en este mundo, el caos carismático. Lamentablemente pensamos, no, es que los apóstoles, es que mi pastor también es apóstol, ay, 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 esas cosas se escuchan a orden, ¿no es cierto? Tú ves aquí apóstol no sé cuánto en esa página, apóstol tal, ¿verdad? Profeta no sé cuánto, profetiza tanto, y uno dice, ¿qué? ¿En serio? Y la gente cree estas cosas, cuando las marcas bíblicas de un apóstol son claras. Y yo creo que a estas alturas, pues debemos contemplar cómo Dios ha dejado a que lo extraordinario sea el cimiento y lo que se edifica ahora es lo ordinario. Y somos llamados a edificar, no a echar cimiento, el cimiento ya está echado. Entonces edifiquemos sobre lo que ya está colocado. En ese sentido, el texto dice, continuando, el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Aquel que descendió es Cristo, que se encarnó y que se humilló y que murió la muerte del pecador y fue humillado hasta la muerte y muerte de cruz. Así ascendió hasta las profundidades de la tierra. Y luego ascendió, gobernándolo todo, llenándolo todo, conquistándolo todo y dándole dones a su iglesia. Por eso el texto concluye con esto. Y él dio a algunos el ser apóstoles, lo vemos con claridad, a otros profetas, evidentemente, a otros evangelistas, estamos entendiéndolo ahora, a otros pastores maestros. Este último es el oficio que sí está vigente o que sí está operando. En ese sentido, la operación de este último es ordinario. Por eso los mencionaba lo que decía Cox, Nehemiah Cox, Nehemías Cox, y les mencionaba esto en qué contexto, en el sentido de decir, hay común y hay extraordinario.
lo común es que una iglesia reconozca y establezca sus propios pastores, maestros, ¿no? Pastores, ancianos, obispos, en ese sentido los establezca. Pero de forma extraordinaria había apóstoles y profetas que ayudaban a esto. Eso fue el contexto de Timoteo, ¿verdad? Profecía respecto a ti. En este caso, vemos ya la manera ordinaria. Y aquí podemos ver aún la respuesta. El texto es tan enclarecedor. Podríamos preguntar al texto, ¿y para qué Cristo dio estas cosas a su iglesia? Y evidentemente el texto nos va a enseñar lo que dice el verso siguiente. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos son términos relacionantes, que muestran madurez, que muestran altura, que muestran crecimiento, que muestran plenitud, que muestran edificación, que muestran unidad, que muestran conocimiento pleno, etcétera. Todos esos términos son descripciones de lo que es el propósito por el cual dio estos dones. Dios, Cristo, ha regalado estos regalos a su iglesia y tienen el propósito de capacitar a los santos. Y esta capacitación tiene que ver con unidad, crecimiento, madurez, plenitud, altura, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas tienen que ver con el hecho de que los pastores son tremendamente necesarios y debemos pedirle al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque si hemos de ver un precioso sembrar y cosechar, un pastorear, un pastoreo, un apacentar, un edificar, necesitamos pedir al Señor que envíe obreros a su mies. Necesitamos pastores que Él nos dé. No en el contexto en el cual el pueblo se amotinaba y el pueblo estaba buscando a su manera y se buscaron reyes para sí conforme al corazón del pueblo. Necesitamos que Dios nos dé pastores conforme a su corazón. Necesitamos que Dios nos conceda hombres fieles, hombres de la palabra, hombres piadosos. Entonces, cuando vemos esto, pastor maestro, consecuentemente lo que debemos ver es que el propósito por el cual Dios da a estos hombres a la iglesia es para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo? Capacitando a los santos para que cada uno funcione y opere como Dios lo ha llamado a operar dentro del cuerpo de Cristo. Recuerda que el contexto de todo el texto es un solo cuerpo, un solo Señor, un solo Espíritu, un solo bautismo, una sola fe. La unidad de esto trae frutos maravillosos. Y por lo tanto, si una iglesia funciona de esta manera, esta iglesia va a reconocer pastores, habiéndolos observado, probado, y va a ordenarlos a su debido tiempo y la iglesia va a ser más edificada profundamente. Que Dios nos permita ver esto, ¿no? Hay una pregunta acá, dice, ¿los misioneros no cumplen en cierta medida la función de los apóstoles? La palabra misionero es una palabra súper interesante. Las misiones, los misioneros, yo creo que en el orden ordinario de una iglesia debe preparar hombres fieles dotados para poder enviarlos como misioneros a la labor de plantación de iglesias. El término misionero se ha vuelto muy, no quiero decir mal, no quiero decir algo malo, a lo que me refiero es el término misionero se ha vuelto un poquito más secular en un sentido. Entonces tenemos misiones que no necesariamente tienen que ver con el orden y la vida de la iglesia, sino más bien con organizaciones que ayudan o aportan con ciertas cosas a la sociedad. Y aunque yo no estoy en contra de que podamos ayudar a la sociedad en la que vivimos, que puede ser una buena labor evangelizadora, debemos tener cuidado de no pensar que la misión tiene que ver con solo ayudar con algo a la sociedad, sino el fin último de las misiones es establecer iglesias y predicar el evangelio para que esas iglesias, para que esas personas que escuchan el evangelio encuentren un lugar donde escuchar más el evangelio y su fe sea real. Entonces, cuando hablamos de misioneros, los misioneros no cumplen una función de apóstoles en el sentido de don, pero sí en el sentido de apóstol, mensajero, evangelista, alguien que está llevando un mensaje, heraldo, tiene que ver con el hecho de llevar un mensaje apostólico, pero no ser un apóstol llevando un mensaje. Hay una diferencia, ¿no? Tiene que ver con el hecho de alguien que proclama el evangelio, que predique el evangelio, una persona que ha sido dotado y capacitado por la iglesia y que ha sido enviado por la iglesia a plantar o una iglesia o a hacer una labor evangelista o ayudar a una iglesia que esté en proceso de plantación. Es múltiple ese asunto. Hay diferentes tipos de misiones, ¿no? Pero yo pienso que la labor misionera y evangelística o evangelizadora mayor es la plantación de iglesias. No, no, no lo digo porque yo lo crea de esta forma, lo digo porque la Gran Comisión lo demanda. Es el texto de Mateo capítulo 28 versos
18 al 20 son medulares. Es un asunto de ir y hacer discípulos y la forma en la que se hacen discípulos es predicando el Evangelio y una vez que se predica el Evangelio, pues lo que podemos ver consecuentemente son creyentes y cuando hay creyentes, esos creyentes tienen que ser bautizados, tienen que formalmente unirse a la iglesia que se está plantando, tienen que ser enseñados en todo lo que Cristo nos ha dejado y esto es claramente la tarea de un pastor, de un maestro, ¿no es cierto? em, y tienen que participar de los medios de la gracia, como el bautismo, como la cena del Señor, como la predicación de la palabra, como la oración, y ser edificados y hacer más discípulos. Entonces, la labor evangelizadora, la labor misionera fundamental y medular tiene que ver con plantar iglesias. Lo dice el texto. Pero en cuanto a función, no funcionan como un apóstol. Tal vez extiende la palabra apostólica a otros lugares tomando la verdad del evangelio. Mi querida María dice, pastor, me voy a retirar. Ok, no hay ningún problema. Ya estamos finalizando nosotros también acá. Muy bien, esto ha sido simplemente un panorama, mis amados hermanos, de lo que vamos a estar observando. Déjenme decirles que a la luz de las escrituras, aquí tenemos pero muchísimo para poder aprender y maneras que podamos ver por lo menos pasos iniciales ante todo esto para poder tener en claro, ¿no? Recuerden que Pablo le dice a Timoteo, el que anhela obispado, buena obra desea. Y entonces la buena obra que se desea es el obispado, y eso es bueno. Es un deseo bueno, es un deseo noble, y el anhelo está muy bien pero es necesario, dice Pablo, y comienza a dar una lista de requisitos. Pablo le dice a Timoteo, lo que debes observar, a Tito, perdón, lo que debes observar, lo que debes tener en cuenta es esto, y comienza a hablar de un carácter piadoso. Entonces tenemos que observar primero si hay un llamado real, segundo, si hay un carácter en esa persona que realmente Dios le ha dado, está dotado de un carácter piadoso, de un carácter moral, santo, entonces veremos consecuentemente cómo la iglesia debe reconocer. Obviamente, esto lo hemos observado con los miembros, pero déjame decirles de alguna manera muy práctica. En nuestra constitución tenemos reuniones ordinarias en el año que nos llevan por lo menos una vez al año a hacer una consulta nominativa. Se llama de esta manera. Y esa consulta nominativa tiene que ver con un voto secreto en el cual se refleja el quién y el por qué respecto a los dos oficios que tiene la iglesia, que son pastores y diáconos. Y entonces, si se es consistente con eso, no solamente se verá a la luz de una competencia entre unos y otros, no tiene que ver con eso, sino más bien tiene que ver con que Dios mueva a toda la iglesia en su espíritu a poder estar de acuerdo en esto. Y cuando vemos una unanimidad, lo vemos una mayoría, entonces se hace la debida consulta, la examinación secreta, por así decirlo, y después se hace la examinación pública y se llama a la iglesia a orar, a ayunar, para después hacer una votación solemne y consecuentemente, semanas después, meses después, podamos llevar esto a término con una ordenación. Pero si en la votación, que se llama consulta denominativa, donde la iglesia es consultada, no se ve reflejado eso, entonces la iglesia espera y al siguiente año vuelve a hacer lo mismo. Esto puede pasar por varios años. Y yo le pido al Señor que nos permita entender bien a qué nos referimos, entender bien qué es lo que la palabra del Señor está diciéndonos y entonces tener la paciencia y la virtud de saber esperar y orar para pedirle al Señor los obreros que su mies necesita. Así que confiamos en el Señor más que en nuestras capacidades, pero tenemos que entender bien qué es lo que nos pide para poder hacerlo bien, porque tenemos que hacer lo que el Señor nos ha pedido hacer. En ese sentido, consecuentemente, amada iglesia, mi anhelo es poder estudiar esto cada martes con ustedes y que podamos ir entendiendo cuál es el rol, la responsabilidad de la iglesia como tal, de los miembros que pertenecen a esa iglesia. Tal vez tú estás aquí y dices, yo no soy miembro, así que no debería estar. No, no, espera, yo quiero que estés, anhelo que estés. Mi anhelo es que puedas estar, porque inevitablemente, si el Señor lo permite y tú estás creciendo en este entendimiento, llegarás a ser miembro de esta iglesia y se requiere que puedas entenderlo para que puedas ejercer lo que el texto dice madurez. Lo que el texto en Efesios dice, crecimiento, puedas ejercer unidad, puedas ejercer la misma fe, el mismo bautismo, el mismo Señor que nos une, la condición de un hombre maduro, la estatura de Cristo. Y ejerciendo esto, podemos decir, lo estoy haciendo en dependencia de su Espíritu Santo, sin ningún tipo de pensamiento partidista y haciéndolo de tal forma que espero que el Señor nos bendiga con este regalo o estos regalos que Él quiera darnos, porque anhelamos que Él nos dé estos regalos. Él los ha prometido. Pidamos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero para hacerlo entonces, tengamos en cuenta que Él pide de nosotros para poder hacer un proceso adecuado, bíblico y ordenado. Concluyo simplemente dándote un breve panorama de lo que es el congregacionalismo como tal. Es, como dije al principio, que una iglesia no empieza por los líderes o los pastores, sino por los miembros. ¿Está bien?
Es muy importante saber que una iglesia planta otra iglesia. Es muy, muy sabio esto, que una iglesia plante otra iglesia. Y no soy muy partidario de la terminología iglesia madre, iglesia hija, porque lamentablemente es una terminología limitada. Es una terminología que te llega a pensar que una madre siempre es madre y una hija siempre es hija, pero la terminología bíblica es iglesia hermana, porque cuando una iglesia se establece, ya está, tienes una iglesia hermana, no es tu hija, ya no hay dependencia y la iglesia es autónoma. Y esa es la bendición que tenemos de poder relacionarnos con tantas iglesias hermanas alrededor nuestro que son de gran bendición para nosotros. ¿Qué viene como consecuencia, amada iglesia? Que una iglesia autónoma, establecida, que está funcionando, tiene que llegar a pasar o a trascender la deficiencia para estar funcionando de una manera correcta, a través de miembros y de en medio de sus miembros reconocer y ordenar, habiendo observado que son llamados al ministerio, pastores o diáconos, y después de probarlos, ordenarlos formalmente al ministerio. Así la iglesia va creciendo, va desarrollándose, va madurando, ¿verdad? Va uniéndose, pero funciona particularmente a partir de lo que se llama el congregacionalismo guiado por ancianos. Entonces, por ejemplo, para estas cosas como iglesia vamos a solicitar la ayuda de la iglesia que nos guió en el proceso, la plantadora, por así decirlo, que fue Santo Domingo, para que pueda estar allí como veedores en esto, no como autoridad final, porque la autoridad se yace ahora sobre los miembros de la iglesia. Y esa autoridad me refiero es a manera de delegación. Recuerden que la autoridad final de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Nos sostenemos de Él. Él nos nutre, Él nos fortalece, Él nos lleva a dar fruto. Entonces, cuando estamos arraigados en Cristo, Él nos va a mostrar quiénes son aquellos delegados que Él ha establecido. Pero para eso tenemos que ejercer cuidadosamente nuestra responsabilidad. Necesitamos ser maduros para eso. Y esto implica que podamos tener un criterio formado respecto a cómo reconocer, observar, probar y ordenar a oficiales en el ministerio, como pastores, que son una labor gobernante, y diáconos, que son una labor de servicio o administrativa. Hay una diferencia allí, ¿no? Veremos esto con detalle. Notarán que tengo la oportunidad de poder revisar esto. Déjenme decirles algo de lo profundo de mi corazón. Fue la primera cosa que me senté a estudiar en los años, en mis 18 años, 18 19 años, y lo he venido estudiando hasta ahora, el tema del llamado al ministerio pastoral, el tema del ministerio pastoral, las cualificaciones, todas esas cosas son algo que amo mucho, que anhelo que podamos seguir creciendo en ese entendimiento para no obviar nada. Y que bueno, cuando el Señor puso un deseo particular en mí, fue el primer deseo de sentarme a estudiar y leer estas cosas. Así que vamos a aprender bastante, espero que no se nos haga muy larga la clase, pero anhelar que podamos tener este tiempo, ¿no? Así que bueno, frenemos acá. ¿Alguna pregunta, algo que podamos tener en mente? Déjenme parar acá la grabación.